Seguimos en Tribuna TV. Como expresamos, hoy se encuentra con nosotros un amigo de años que hoy es un lujo para la clase profesional comprometida de nuestro país, que hoy aspira a ser diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, abogado Luis René Mancebo. ¿Cómo estás, querido hermano? Buenas noches, mi estimado Giovanni. Un placer estar aquí y dirigirme a tu teleaudiencia. Hermano, me siento muy contento desde que escuché tus aspiraciones. eh, Pensé, sin temor a equivocarme, que no todo está perdido en la República Dominicana. Quiero empezar con una pregunta que es de interés de todo ciudadano dominicano. Hoy en día existe una degradación política. La gente no quiere involucrarse a ser legislador, pero voy más lejos, René. No quieren ir a votar en las elecciones. ¿Por qué tus aspiraciones? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros, así como tú has mencionado, hemos visto, hemos apreciado de que los legisladores, los congresistas que están actualmente, los diputados que están actualmente, no representan a la sociedad, específicamente a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Yo soy uno de tantos ciudadanos que entienden que no conocen ninguna propuesta de esos legisladores que fueron electos, no conocen a los legisladores y no les representan, y las decisiones que toman no les favorecen. Entonces, decidí no estar de espectador, sino que aportar desde adentro. ¿Y cómo se aporta desde adentro? eh, Proponiéndome como candidato a diputado en la circunscripción número 1. Así entiendo que se hace un cambio, nosotros aportando. Ahora bien, ¿cómo podemos aportar? Con ideas y con propuestas. Básicamente tenemos varias, pero a modo de ejemplo tenemos la reducción de impuestos, una reducción sustancial de impuestos, específicamente el impuesto sobre la renta. Hemos analizado ciertos estudios de algunos economistas de Estados Unidos que establecen que una reducción sustancial del impuesto sobre la renta favorece la recaudación tributaria. Dígase, aumenta el recaudo del Estado y desincentiva la evasión fiscal. Otro de las consecuencias de una reducción sustancial de impuestos sobre la renta es que aumenta la inversión. Al haber más dinero, Giovanni, las personas invierten más. En consecuencia, el fisco recauda más dinero. Otra de las propuestas que tenemos es, nosotros proponemos eliminar la cantidad de impuestos innecesarios que hay en nuestra sociedad. Para un ejemplo, el impuesto selectivo al consumo a las telecomunicaciones. Tú tienes un celular, Giovanni, y pagas un internet. Estamos en una era de interconexión, en una era digital. ¿Cómo es posible que un servicio de telecomunicaciones, un servicio de internet, tenga un impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto que se utiliza para desincentivar el consumo de un bien o un servicio? Entonces, eso es una contradicción grosera y que nosotros pretendemos corregir. Otro impuesto en las mismas telecomunicaciones que pretendemos corregir es el impuesto del 2% para el desarrollo de las comunicaciones. Ese impuesto tenía sentido al comienzo, que habían bastantes comunidades sin conexión, sin ningún tipo de acceso al Internet o a las telecomunicaciones. Sin embargo, en esta era digital, la ciudadanía, la población no sabe en qué se utiliza o en qué se destina esos fondos. Sin embargo, cargan las facturas de todos los dominicanos y apelamos para que no sea así a partir del 19 de mayo. Otro aspecto o otra propuesta que tenemos nosotros eh, como propuesta, ¿verdad? Como eje temático para proponerle a la ciudadanía que pretende elegirnos es en tema de seguridad ciudadana. En este país, la Policía Nacional necesita herramientas para el combate del crimen y el delito. Una de esas herramientas que proponemos es la creación del primer Banco Nacional de Perfiles Genéticos. En este país, el combate a la delincuencia ya se está haciendo mediante un reconocimiento facial con las cámaras que hay o con la tecnología que se está implementando. Eso ya es algo que se está implementando en el país. Pero todavía no se está combatiendo la delincuencia y la criminalidad con un perfil genético, dígase prueba de ADN. Aquí hay muchos delitos o muchos crímenes que se cometen, que usted encuentra rastros biológicos, una colilla de un cigarrillo, una hebra de un cabello, etcétera, lo que sea que tenga o que contenga un perfil genético, eso puede ser utilizado para identificar a ese delincuente, a ese criminal y poder combatir la delincuencia y la criminalidad. Otra propuesta básicamente que hemos recogido en nuestras conversaciones
en algunos barrios y sectores del Distrito Nacional es la creación del Instituto de la Vejez. Otra que es sumamente importante, incluso para mí fue novedosa y me puse a estudiar un poco y prometía a las personas con las que conversé tratar de proponer una legislatura al respecto, es la ley que favorezca en la seguridad social a los cuidadores. Con los cuidadores, tú me preguntarás, ¿qué es un cuidador? Aquí hay personas que no pueden valerse por sí mismas, que tienen algún tipo de dependencia por alguna enfermedad que tienen o por alguna situación y se valen o se sustentan de un hermano, de un hijo o de un padre, o viceversa. Un hijo cuida a su padre, un hijo cuida a su madre, o un hijo o una persona cuida a algún relacionado, ¿verdad? Que no tiene forma de valerse por mí mismo y está empostrado en una cama en su casa. Esa persona que lo cuida, que se llama cuidador, es una persona que tiene coartado la posibilidad de ejercer un trabajo remunerado, porque vamos a decir, su trabajo es única y exclusivamente cuidar a esa persona que no se puede valer por mí mismo. Nosotros tenemos que, por él mismo, nosotros tenemos que velar por garantizarle los derechos a esas personas. Y básicamente son así, es una serie de ideas y de propuestas que las hemos recogido de nuestras conversaciones con distintos vecinos de distintos sectores del Distrito Nacional, específicamente de la circunscripción número 1. Querido hermano, observamos tu inquietud cuando tú hablas del impuesto sobre la renta y de quitar esa, se puede decir, esa mentalidad de que el órgano del Estado tiene que recaudar, 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 y al final tu exposición manifiesta que lo que se busca es incentivar, y ese es el elemento muy importante. ¿Qué tú le puedes decir a esos emprendedores que te están observando, que muchos eh, se sienten impactados por lo que se vive a la hora de una persona poder emprender un negocio en la República Dominicana? Que apuesten al cambio que mereces, apuesten a la propuesta que nosotros tenemos, que es básicamente, no es algo, no es un invento. En Estados Unidos, como mencioné anteriormente, el economista Anthony Laffer propone la famosa curva de Laffer, que identifica o que establece de que a menor tasa tributaria, mayor recaudación. Este país, todo el emprendedor, todo el joven que decide emprender, se siente o se encuentra con un agobio de la presión fiscal que encuentra entre el anticipo, ITEVIS, impuesto selectivo al consumo, TCS, una serie de situaciones o de impuestos y gravámenes que lo que hacen es aniquilar el emprendimiento. Entonces nosotros pretendemos legislar para simplificar todo eso y para que el Estado, claro está, pueda recaudar más. ¿Cómo? Desincentivando la evasión fiscal, propiciando las inversiones y favoreciendo a que los ciudadanos voluntariamente cumplan su obligación tributaria. Luis René, ¿cuál es tu opinión con relación al accionar político que estamos viviendo hoy en día? Observamos el clientelismo, el populismo. Muchas personas en la oposición dicen que ahora es la cultura del dinero. ¿Quién tiene más dinero para lograr ser aspirante a una posición y lograr ganar esa posición? ¿Qué tú nos puedes decir con esa realidad que estamos viviendo que nos duele? Porque cuántas personas valiosas se quedan sentados y llegan a la escalinata del poder y al Congreso, personas muchas veces con historial oscuro porque tienen dinero. Sí, básicamente eso es lo que está ocurriendo, es lamentable, pero eso es una distorsión del sistema. Eso no debe ser la generalidad. La generalidad debe ser que todo aquel que desee aportar, contribuir, lo haga desde adentro, se asocie o ingrese al partido de su preferencia y aporte sus ideas y sus propuestas. Y la ciudadanía es la que debe realmente validar y elegir con conciencia y con convicción de que están eligiendo un candidato con propuestas y no un candidato financiado o auspiciado por el dinero. Es básicamente eso. Sí, y eso es lo que queremos, René, que personas como tú logren llegar al Congreso de nuestro país y más aún por la situación número uno. ¿Qué tú observas en esos recorridos políticos que tú has hecho en estos meses, ya que estamos apenas días, se puede decir, ya de las elecciones? Sí, ciertamente entiendo que hay una gran masa de la población que está satisfecha con la gestión del presidente Luis Abinader.
Así se manifiesta, así lo dicen incluso las encuestas, ronda de entre un 60 a un 70%. ¿Por qué? Porque es un presidente que ha sido cercano, es un presidente que ha sido transparente, es un presidente que ha cumplido el establecimiento de un Ministerio Público independiente, es un presidente que supo manejar la crisis en la pandemia y que ha llevado tranquilidad y desarrollo y prosperidad al pueblo dominicano. Eso es en cuanto al ámbito presidencial. En cuanto al ámbito de los senadores, evidentemente, el compatriota por la alianza, Vinicio Castillo Semán, lidera las encuestas y eso es un tema ya que todos lo saben. Ahora, en cuanto a los diputados, sí hemos escuchado y hemos podido levantar las distintas apreciaciones en los recorridos que hemos realizado, que dicen de que no se encuentran identificados con los candidatos del oficialismo. Entonces, al no tener opción, por eso es que nosotros hemos decidido y hemos optado por salir. ¿Para qué? Para que tengan una opción fresca, renovadora, una opción con valores, pro nación, pro medio ambiente y sobre todo conectado con las personas. Vamos a ir, querido Luis, a una pequeña pausa y regresamos, pueblo dominicano, con esta interesante entrevista. Me siento muy contento, muy orgulloso, un amigo de años que hoy aspira a ser diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano. Adelante, director.